Bueno, seguimos con Revolucia. Para la siguiente charla, tengo el gusto de presentar a Diego Medone, founder y CEO de Consulting IQ, y nos va a estar dando una charla de cómo transformar negocios y acelerar performance con IA. ¿Cómo estás, Diego? Hola Francisco, mil gracias por la invitación y quiero hacer un agradecimiento especial a Gonzalo Arzuaga, quien es un poco el artífice de todo este movimiento que estamos creando juntos y con quien ya próximamente se van a enterar de varias cosas que estamos preparando. Bueno, Diego, animamos a la gente que si quiere hacer preguntas, tanto por el landing como por YouTube, las vamos a estar haciendo al final. Lo dejo en tus Excelente, manos. excelente. Bueno, muchísimas gracias. Lo que quisiera hacer, y díganme por favor si ven esta presentación o no, ¿lo están viendo? ¿Está correcto esto, Santi? A ver, ahí lo vemos, sí. Si querés, dale ¿Sí para están adelante. viendo? Sí. ¿Sí se ha movido la presentación? A ver. Si no, salimos de modo presentación y voy hablando. Díganme ustedes. Si querés, mandalo para atrás y volvelo a empezar. Ok, a ver. eh, Está tardando más de lo normal. No sé por qué. Ahora estoy yo, ¿verdad? Sí, ahora estamos Me nosotros. dice que el browser no tiene permiso para compartir, con lo cual lo dejamos para otra vez. Entonces, vamos a comenzar en primera medida para desmitificar un poco lo que tiene que ver con la evolución que todos estamos viviendo a partir del funcionamiento de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Y en ese sentido, lo primero de todo tiene que ver con el cambio cultural que tiene que ocurrir en unas compañías. Y no necesariamente esto aplica a pequeñas o medianas compañías, sino un emprendedor solo en su casa que está avanzando en tratar de prosperar haciendo uso de estas nuevas herramientas. Para ello, y un poco lo que siempre solemos decir en el mundo de los negocios, es que el peor enemigo del aprendizaje es creer que uno sabe. Porque cuando uno cree que uno sabe, deja de lado las preparaciones corrientes que tiene que tener en función de tener una compañía de cara al futuro. Y en realidad, en lugar, normalmente lo que ocurre es que la mayoría de las organizaciones, independientemente del tamaño, arrastra la historia hacia el futuro en lugar de definir una aspiración y una visión de dónde quiero estar en 3 o 5 años y hacer lo que solemos decir rollback o venir al día de hoy y qué tengo que hacer hoy para llegar a esa visión de compañía común y no al revés de porque hice las cosas de una manera avanzar. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos clave tiene que ver con la definición de la cultura. ¿Y qué es la cultura en una compañía? Es ese conjunto común de mindsets o comportamientos y creencias que modelan la forma en la cual interactuamos y trabajamos todos los días. Eso es único e irrepetible para cada una de las organizaciones y es un error frecuente y común donde, por ejemplo, alguien contrata a una persona y pensando que viene del mismo sector en el cual nosotros operamos, automáticamente se va a adecuar y adaptar y trabajar perfectamente en armonía con lo que nosotros estamos haciendo o proponiendo. Y la verdad que no es así porque de vuelta cada organización, como cada una de nuestras casas, opera de una manera. Entonces, para poder lograr esto, 3 simples pasos: quiénes somos, cómo operamos y cómo vamos a crecer. En el quiénes somos están nuestros propios valores, nuestra cultura y el propósito compartido. ¿Por qué hacemos negocio? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿A quién vamos a beneficiar? ¿Y de qué manera nos identificamos con una única propuesta de valor? En el cómo operamos tiene que ver con cómo está estructurado nuestro proceso de toma de decisiones, nuestra estructura organizativa y el talento. También es un problema frecuente de las compañías donde crecieron de una determinada manera, sobre todo los emprendedores que van avanzando a una velocidad muy rápida, y lo que hicieron el día 1 no necesariamente es aplicable
No digo siquiera después de un año, sino después de un cuarto o después de un semestre. Lo mismo, el talento que pudo haber comenzado porque alguno tenía cierta afinidad, amigos o personas en común que nos conocimos en la universidad y empezamos a trabajar, eso no significa que luego tiene que continuar así. Entonces, todo el tiempo es como que tenemos que recalibrar la forma en la cual estamos hoy día preparados para el mundo de los negocios, para luego definir si esa es la forma que tenemos para continuar o no. Y en tercera medida, la parte de cómo crecemos. Y en cómo crecemos, ahí es nuestro negocio, pero cómo nuestro negocio convive en un ecosistema con adyacencias u otros negocios adicionales que podríamos ir sumando. El segundo tiene que ver con plataformas y plataformas es ahí donde la inteligencia artificial también entra a jugar un rol fundamental porque es hoy, a diferencia de lo que era muchos años atrás en consultoría estratégica, uno normalmente planteaba una estrategia, luego se implementaba y veía cómo a lo largo del tiempo se iban incorporando los temas como tecnología, procesos, estructura, gente, etcétera. Hoy es al revés. Es qué es lo que la tecnología me permite hacer y a partir de ese momento, desde ese lugar, es donde la tecnología está en el centro y la estrategia, la implementación, la planificación viene detrás. Entonces, hoy el planeamiento tiene que ver, y esto quiero hacer muy claro porque mucha gente habla de planeamiento estratégico y no existe el planeamiento estratégico. O es planning o es estrategia. Estrategia es una manera de pensar, una forma de anticiparse a cómo lidiar con obstáculos o la competencia o los típicos problemas de negocios, tomando decisiones de manera anticipada frente a la incertidumbre. Planificar, por el contrario, tiene que ver con cómo hago un mejor uso de los recursos o los manejo más eficientemente, donde puedo luego ejecutarlo de otra manera. Entonces, para poder lograr, ya dado estos tres pasos de quiénes somos, cómo operamos y cómo crecemos, pasamos a una segunda instancia que es un camino sencillo y esta presentación luego se las voy a compartir para que la distribuyan entre todos los miembros y la audiencia de Revolucia. Un framework de 5 pasos muy sencillo, donde es cuál es nuestra aspiración, esos objetivos estratégicos, cuál es el assessment, o sea, nuestras propias capacidades, ¿sí? Que tenemos en el equipo actualmente. Entonces tenemos un assessment de la estrategia, la estructura, los procesos y la tecnología y la gente. ¿Y qué gaps nos falta para poder lograr esa aspiración que definimos en el primer paso? Luego la arquitectura y el portfolio de iniciativas que vamos a priorizar y a llevar adelante una de la otra. El cuarto paso que es cómo actúo, cómo manejo con los procesos de delivery de cada una de estas instancias, donde ahí entran project management y los milestones y el impacto y los objetivos estratégicos y los objetivos de OKR y KPIs que vamos manejando. Y en última instancia, el cómo avanzamos y el test and learn, que es recalibrar permanentemente, depende del tipo de sector en el cual cada uno de ustedes opera, podría ser una revisión anual, una revisión semestral, una revisión cuatrimestral, mensual o hasta, depende del tipo de negocio, puede ser una revisión semanal porque es tanta la vertiginosidad de ese sector o esa industria que nos vemos obligados a replantearnos y ahora les voy a dejar una metodología que espero la implementen semanalmente, que les va a garantizar siempre estar en un ciclo de mejora continua. Esto nosotros lo hemos trabajado no solamente con grandes organizaciones, sino también con pequeñas y medianas compañías y hasta con el ejército de los Estados Unidos. Una vez definido ese segundo paso de la priorización, les voy a ilustrar cómo poniendo una matriz sencilla de 4 entradas, en la parte de arriba van a tener las fortalezas de la compañía de ustedes hoy. La fortaleza puede ser las capacidades del equipo, una tecnología única, procesos operativos que son únicos y que hacen que la propuesta de valor sea importante y además los diferencie del otro. Es decir, fortalezas en el vértice horizontal arriba. En el vértice vertical a la derecha, el tiempo de implementación, con lo cual vamos a graficar en el cuadrante superior derecho
aquellas iniciativas que sean en el menor tiempo posible para implementar y donde nuestro equipo tiene las grandes fortalezas. Quiere decir que nos va a costar poco porque ya sabemos cómo hacerlo y menos tiempo porque no son tan complejas. En el vértice horizontal hacia abajo vamos a tener la atractividad y esa atractividad puede ser de acuerdo al impacto que esa iniciativa puede tener para nuestro negocio, impacto medido en revenues, impacto medido en posicionamiento de nuestra marca, impacto medido en justamente la experiencia de cliente que podemos brindar. Entonces, hacia la derecha vamos a tener un alto impacto y hacia la izquierda un bajo impacto. Y en el vértice vertical de la izquierda, lo que es la Diego, dificultad. Sí, discúlpame, sí. discúlpame. Creo que tu presentación ganaría mucho si acompañamos con la presentación visual. Si vos nos lo podés pasar al Drive o al WhatsApp, eh, podemos parar un Sí. segundito y nosotros nos encargamos. Decime un mail y te lo mando en este mismo momento. Dale, perfecto. Te mando el mail acá por el chat o te lo mando a Ok. WhatsApp. Como quieras, es lo mismo. Bárbaro. ¿Está en el chat o por WhatsApp me lo mandaste? A ver, ya te lo mando. Al WhatsApp. Ok. Ahí me está escribiendo. Que te lo mande por WhatsApp la presentación, dices. Sí, Ok, espérame un segundo. Y perdona a la audiencia que está ahí a la expectativa. Sí, por eso el hecho de compartir la pantalla al inicio era importante. a ver. Si quieren podemos frenar a un break hasta que podamos resolver esto, ¿sí? Ya se los estoy mandando, ¿eh? Bueno, esperamos. Ahí te dejé el link, si no, para que lo veas en el chat. Decime si ya te llegó. Por WhatsApp ya te lo mandé. Dale, ya te confirmo. Tengo solo un video ahí. No, el video es lo que le había pasado a Cintia, pero supuestamente Debe estar cargando entonces todavía. la presentación a mí me parece como que ya fue, ¿eh? Ok. ¿La ven ahí en el WhatsApp o no? Sí, la tenemos. A ver. Listo, Ok, subíla. ya la tenemos. A ver si la podemos subir. Es un PDF, con lo cual tiene que ser muy sencillo de subirle. Así no tardaba tanto. Sí, discúlpame, Diego, que te interrumpí. No, tranquilo, tranquilo. Yo supuestamente la voy a ver directamente aquí en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya va a salir. Ahí Ok, está. ok, perfecto. Ahí está. Bueno, Entonces seguimos. avanza directamente al segundo slide. ¿Ya puedo empezar de vuelta? Sí, Ok. Entonces avanza por favor a la siguiente. Adelante, más. Una más. Más. Entonces, este es el framework que yo les decía antes, que tiene que ver con cómo preparar una compañía hacia el futuro, que eran los tres pasos: quiénes somos, cómo operamos y cómo crecemos. En el centro tienen el quiénes somos, cultura, valores y el propósito compartido. Cómo operamos, que está en esos botones negros, el proceso de toma de decisiones, estructura y el talento que tenemos de cómo nos aseguramos siempre de realocar dinámicamente
a los mejores recursos en los puestos más críticos de nuestro negocio. Que la Diego, estructura sea de... Sí, sí, discúlpame. Ahí desde el vivo lo podés ir pasando vos a los slides. ¿cómo hago? Eh, ¿Con el botón de Next o sí, con las flechitas. las flechitas de... Ah, aquí. Ahí donde Perfecto. dice Next. Sí, listo. Entonces, ahí como les decía, esto tiene que ver con el proceso de cómo armar una compañía hacia el futuro. Seguido a eso, entonces tenemos estos 5 pasos, que es definir la aspiración hacia dónde queremos ir, el assessment de cómo vamos a cubrir los gaps que tenemos en estrategia, estructura, proceso, gente y tecnología, armar ese portfolio de iniciativas priorizando por el tipo de impacto que tiene nuestro propio negocio y luego recalibrar permanentemente. Aquí es el framework de los 5 pasos explicados. Ustedes van a recibir esta presentación y el ejemplo que está puesto acá es simplemente a propósitos ilustrativos, pero se van a ir dando cuenta que cuando tengan bien definido esa visión estratégica de la compañía, que insisto, estrategia tiene que ver con tomar decisiones hoy basados en la incertidumbre. Hoy vivimos en un escenario volátil, complejo, incierto y ambiguo, con lo cual es fundamental contar con herramientas, y más adelante lo vamos a ver con Consulting IQ, cómo esta herramienta les permite a ustedes modelizar escenarios futuros en función de cómo puede llegar a impactar o no las tarifas que el gobierno de los Estados Unidos ahora está implementando a nivel global, o la inflación si aumentan la base o los costos de mi cadena de valor o de supply chain en un país u otro determinado, y así prepararse y tomar decisiones hoy en función de los distintos escenarios que uno pueda definir, medio, bajo o muy optimista. Entonces, una vez que defino el segundo paso, que es el assessment, qué nos falta hoy para poder llegar ahí, ahí recién defino el portfolio de iniciativas y ahora les voy a mostrar cómo impacta esa matriz que les estaba explicando antes. Luego es simplemente project management y ponernos milestones y fechas para poder cumplir con ese proceso de evolución de la compañía. Y el test and learn, que es ni más ni menos que recalibrarlo. Entonces, aquí tienen la matriz. Espero que se pueda ver lo suficientemente grande. Esto es lo que les estaba diciendo. En el eje horizontal superior tienen lo que son las fortalezas actuales de su propia compañía, del equipo que está trabajando, o una patente de invención o un proceso o una experiencia de cliente única que hace que su compañía tenga una alta penetración en ese segmento de cómo nosotros estamos preparados para desarrollar nuestro negocio. En el eje vertical es el tiempo de implementación. Significa que si hay algo que está aquí ubicado donde dice short, nos cuesta menos tiempo poder implementarlo. O más tiempo en función de que no solamente porque podamos necesitar más dinero o más recursos o hacer ciertas cosas antes para luego transformar la compañía y poder avanzar. En la parte de abajo horizontal, la atractividad está medida en el impacto para nuestro propio negocio, es decir, cuánto más podamos vender o crecer en función de que implementemos esa iniciativa, o la atractividad porque nos posiciona como una compañía de vanguardia en el mercado o de entregar una experiencia de cliente mejor o un posicionamiento de marca en distintos aspectos. Entonces, lo mismo, de bajo a alto, todo lo que está hacia la derecha debería ser lo prioritario, todo lo que está hacia la izquierda debería ser lo menos prioritario. Y en el eje vertical de la izquierda, la dificultad. Si yo tengo una baja dificultad, es decir, todo este cuadrante del lado derecho superior, es donde deberíamos enfocar. Esta es otra receta importante para quienes están haciendo crecer su negocio, independientemente del rol que ocupen. Uno de los principales skills o habilidades de un líder en una organización es saber decir que no, es saber evitar distracciones. Hay múltiples estímulos hoy día que estamos recibiendo y sobre todo con todo el tema de inteligencia artificial, donde fácilmente podemos caer en una situación en la cual o queremos innovar o queremos replicar y copiar y mejorar algo que existe, pero sin tener un foco adecuado de cómo eso se adecúa a nuestro negocio y cómo nos va a poner en un nivel diferente o superior, es muy importante previo a abalanzarnos. Esta es otra manera estratégicamente de visualizar la evolución de nuestro negocio.
lo llamamos de el proceso Tres Horizontes. En el primero, que normalmente tiene que ver con de 6 meses a un año, es cómo hacemos para proteger el core de nuestro propio negocio. Y aquí las variables que ven sobre la izquierda pueden cambiar, pueden ser otras, pero aquí está puesto en crecimiento y excelencia operativa, rentabilidad, gente y cultura. Ustedes pueden elegir la que quieran. En la segunda fase, que ya es a partir de 6 meses o un año, tiene que ver con, dado un core de nuestro propio negocio que funciona bien y está debidamente aceitado, cuáles son las adyacencias o partnerships que podríamos agregar para poder crecer. En un propio negocio hasta podría ser un programa de franquicias para expandirnos territorialmente en nuevos mercados, dado que si lo hacemos nosotros en forma orgánica, no tendríamos la capacidad o necesitaríamos mucho capital. Y en el tercero, que es ya a partir de un año o un año y medio, tiene que ver con completamente nuevos tipos de negocio que se pueden adecuar a lo que nosotros ya hicimos fundacionalmente. Y esto lo que nos permite es estar en control permanente de todo lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro propio sector o en nuestro propio territorio, sino mucho más allá, porque hoy la hiperconectividad nos permite estar en sintonía con el mundo. Entonces está en nosotros qué cosas podemos traer a nuestro propio negocio para poder seguir adelante. Y esto me lleva también a otro pensamiento o planteo que tiene que ver con este ciclo de mejora que les decía que les pido por favor que lo hagan semanalmente, donde hoy prepararse no es suficiente. Prepararse o estar preparado es mandatorio. Muchas veces uno piensa y hace la generación de la idea de un negocio pensando que el status quo nunca va a cambiar. Y ya vemos de que las reglas del juego, sea por los entes reguladores, los gobiernos u otros players o jugadores en nuestro propio mercado, competencia que se agrupa a partir de una transacción de fusiones y adquisiciones, cambia definitivamente el status quo. Entonces, nosotros tenemos que estar debidamente preparados porque no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar cómo responder. Pero esa respuesta no puede ser reactiva. Tenemos que responder estratégicamente. Por eso les daba el ejemplo de que en herramientas como la nuestra, con Consulting IQ, pueden programar a futuro diversos escenarios como si tuviesen un consultor 24/7 en todas las especialidades, en todos los mercados y toda la economía, para de esa manera estar debidamente preparados. Entonces, para terminar, la primera fase que tenía que ver con decirles cómo preparar una compañía hacia el futuro, tiene que ver con esta metodología. Lo primero es revisión de acciones antes de que ocurran y luego lo que serían revisión de acciones una vez que ocurrieron. En el antes que ocurran, y esto hasta lo hemos implementado trabajando con los Navy SEALs en el ejército de los Estados Unidos en misiones con riesgo de vida, con lo cual les garantizo que funciona mucho más para el tema de negocios y grandes corporaciones lo llevan adelante, es para esa semana, ¿qué resultados estamos esperando? ¿Qué desafíos podemos anticipar? ¿Qué otros han aprendido en situaciones similares? ¿Y qué haríamos de una manera diferente esta vez para que sea exitoso? Si ustedes esto lo hacen, sea el lunes en la mañana o el viernes de la semana anterior, para definir lo que quieren hacer la semana siguiente, les garantizo que estarán siempre moviéndose en un escenario donde la mejora continua los va a llevar siempre por el mejor camino o el camino indicado. Y de esa manera no van a dejar nada librado al azar. Y además, si una vez que pasó esa semana hacen el review, las preguntas que deberían responderse son, ¿cuáles eran los resultados que estábamos esperando? ¿Cuáles fueron los resultados reales? ¿Qué situaciones causaron esos resultados? ¿Qué haríamos igual y qué haríamos diferente la semana siguiente? Entonces, esto lo quería dejar como una ayuda a memoria, porque, insisto, es muy atractivo subirse al nuevo tren de inteligencia artificial o pensar que estamos listos, pero antes de eso hay que definir qué tipo de compañía queremos ser, a qué mercados queremos dirigirnos, cómo vamos a operar y qué deberíamos hacer como organización para estar preparados. Insisto en el tema de la cultura, es sumamente importante. Ahora bien, como segunda parte, vamos a hablar
de algo que no mucha gente está admitiendo en el mundo de los negocios, pero tiene que ver con cómo se maneja la información y qué tan buena es la calidad de la información en las organizaciones. Si lo miramos desde el punto de vista desde las grandes organizaciones hacia las más pequeñas, hoy día en las grandes corporaciones tienen todo lo que es el CRM en Salesforce, la parte financiera del ERP con SAP, Oracle NetSuite, Microsoft tal vez para todo el tema del suite interno, Workday para temas de recursos humanos, Adobe para temas de marketing. Y eso, si es tan complejo arriba de cómo hacer interactuar la información, no toda la información está actualizada, no todo el gobierno de esa información se hace debidamente tal que se limpien estos datos para poder trabajar de una manera adecuada. Para que se den una idea, Salesforce hace 2, 3 semanas atrás acaba de comprar una compañía que se llama Informática en 8 billones de dólares por la sencilla razón que esta compañía se ha dedicado todo el tiempo a curar la información de las compañías. Quiere decir que por más que uno implemente el sistema más sofisticado de inteligencia artificial, o ahora que están de moda los LLMs como ChatGPT, o Gemini, o Llama, o Anthropic, Cloud, Mistral, etcétera, esos sistemas son tan buenos como la información que uno comparta y cómo los algoritmos que están detrás están debidamente armados para que el entregable sea algo que nosotros esperamos y que no tenga alucinaciones. Y más adelante les voy a poner el ejemplo de lo que nosotros hemos armado. Entonces, si uno ve esto cómo impacta hacia abajo en una pequeña o mediana compañía y sobre todo en las micro, las más pequeñas, hoy la información tal vez está en nuestros emails, en un Excel, en archivos de Word, en PDFs. Entonces, ¿cómo hacemos que tengamos una gobernanza de datos crítica donde esa información que vamos a hacer, la que luego nos va a permitir a llevar, si queremos ya hablando de automatización con esta inteligencia artificial, de agentes o agentic AI, como se la suele decir, tenemos que asegurarnos muy bien que la base de información que estamos tomando para que luego ese agente automáticamente sea que tengamos un agente dedicado a incrementar las ventas o hacer customer support o campañas de marketing o financial forecasting o manejo de inventario, HR recruiting o manejo de todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos humanos actuales, como también las futuras contrataciones, uno que se encargue de cómo manejar la competencia y saber lo que la competencia está haciendo, cómo hacer que nuestro website se transforme en un ente o un channel o un canal de transformación y conversión de clientes en nuevos prospectos, cómo predecimos el churn o la pérdida potenciales de clientes y cómo se transforma también en nuestro asistente estratégico ejecutivo. Ahí les nombré 10 ejemplos donde, por ejemplo, lo que tenemos que ver es, en el caso del agente de ventas, ¿qué usamos? ¿Un CRM o usamos los emails o usamos nuestro calendar o usamos si tenemos Salesforce, HubSpot o cualquiera de estas herramientas? Entonces, tenemos que hacer un proceso riguroso de adaptación de toda esta información para poder llegar al punto en el cual nos aseguramos que estos agentes nos van a poder permitir. Y aquí les planteo algunos ejemplos. Entonces, puede ser que se trate de un restaurante donde ese restaurante hoy no tiene la información necesaria de saber el flujo de gente que llega todos los días, cuál es el momento del día que están más ocupadas las mesas, cómo competir con el restaurante o la cadena que tienen enfrente, cuáles son clientes leales versus clientes nuevos, cómo podemos manejar los programas de lealtad con las tarjetas de crédito, y así puedo seguir continuamente. Otro ejemplo podría ser cómo administrar el gasto de marketing de nuestro propio negocio si es que tenemos un gimnasio y hacemos campañas en canales de social media y cómo podemos reasignar ese presupuesto para utilizarlo de la manera más eficiente. Cómo hacer que la gente venga más o lanzar toda una iniciativa de entrenamiento virtual a distancia. Podemos hacer lo mismo con manejo de inventario. ¿Cómo hacemos para tener control sobre si estamos sobreestoqueados o no en una tienda de retail que vende artículos deportivos, moda o lo que fuere?
¿Cuál es la información entonces que le terminamos de dar a cada una de estas potenciales oportunidades de generar un agente para que luego nos entregue el tipo de resultado que queremos? Gente que hoy está utilizando estos agentes o plataformas como Consulting IQ, y nosotros se lo podemos decir con clientes que están utilizando nuestra plataforma, han ahorrado entre 20 y 30 horas semanales en prepararse para una reunión con un cliente, para lanzar una nueva estrategia, para incrementar las ventas, para un programa de marketing, para reducir los gastos operativos, generar una campaña en social media. 20, 30 horas por semana son casi 2 a 3 días de trabajo. Eso, no solamente en tiempo, sino en dinero, nos ayuda a estar mucho más presentes en lo que queremos lograr o lo que queremos evitar o lo que queremos expandir de nuestro negocio. Otros usuarios, siguiendo una base de librería de KPIs que tenemos ya precargada con más de 2.000 indicadores de performance por industria, por sector, por tipo de función, que te pueden decir qué tan bien estás tú comparado con la competencia, cómo sería si soy el dueño de una tienda de café o un restaurante, el ticket promedio que debería tener en mi lugar, navegar la web para descubrir cómo la competencia posiciona los productos y servicios que vende y cómo nosotros podríamos mejorar en función de ese posicionamiento, cosas que antes eran impensadas y tenía que contratar un consultor independiente para que me haga un estudio de mercado y me ayude a mí a cómo navegar esas aguas. Entonces, con todo esto, lo importante es que hoy sepan que existen herramientas, pero que hay que tener cuidado con las herramientas que uno selecciona para a partir de ese momento lograr bien definidamente lo que nosotros queremos lograr con nuestros propios negocios. Y ahora sí, te pido, Francisco o Santiago, si pueden proyectar el video que les va a dar en menos de 2 minutos, 1 minuto y medio, una definición de lo que estamos haciendo desde Consulting IQ y luego les sigo con algunos ejemplos. Since the dawn of time, humanity has been driven by one relentless quest: the pursuit of knowledge. It's the spark that turned ideas into revolutions and dreams into reality. In today's fast evolving business world, knowledge is your most vital tool. The challenge? Bridging the knowledge gap between questions and actionable answers. Introducing Consulting IQ, the AI-powered platform offering 24/7 access to the knowledge you need, all in one place, to unlock your potential and thrive. We simplify AI so you can focus on what matters most: your business. Whether launching an idea, scaling, or managing an enterprise, Consulting IQ empowers you with informed decisions backed by industry-leading security, ensuring your data and choices are protected at every step. Our platform merges cutting-edge AI with expert consultants to deliver actionable insights, helping you achieve your goals and unlock your full potential. With more than 5,000 tailored prompts, more than 2,000 performance indicators, personalized strategies, and the ability to answer any question about the business itself or any other relevant topic in decision-making, Consulting IQ is your path to growth and prosperity, your trusted partner in today's ever-evolving business landscape. Choose the plan that suits you and join thousands of business leaders transforming their futures with Consulting IQ. The time to thrive is now. When you know, you grow. Gracias por haber visto el vídeo. Entonces, lo que les quiero traer con Consulting IQ, nosotros hemos, en plena pandemia, venimos trabajando en inteligencia artificial hace 14, 15 años, y además de los estudios de negocios, estrategia, etcétera, varios de nosotros también tenemos estudios de neurociencia y hemos replicado el cerebro humano en la manera de pensar en critical thinking, decision making, con más de 25 30 años en consultoría estratégica, que como les dije antes, todos hemos trabajado en McKinsey, Bain o BCG. Entonces, hemos desarrollado este ecosistema digital que combina lo último en inteligencia artificial con análisis de datos predictivo y herramientas que prevén escenarios futuros, combinado con los expertos consultores detrás que están todo el tiempo curando la información, las bases de
qué tan confiables son los datos, por ejemplo, entre otras cosas, de la economía, y cientos de miles de casos de consultoría y papers de investigación de escuelas de negocios a lo largo del mundo para que todos los usuarios puedan beneficiarse con lo último en consultoría estratégica de negocios, sea que tienes un negocio andando y quieres expandirlo o acelerar la performance y crecer, o una idea para poder implementar. En el video veían ustedes que hablábamos de simplificar AI. En AI, y dependiendo del grado de sofisticación o involucramiento que hoy tenga la audiencia, uno tiene que ser muy bueno en lo que se suele decir como prompt engineering o hacer las preguntas adecuadas con el contexto apropiado y solicitando el outcome o el producto final que queremos en esa respuesta para recibir una respuesta relevante. La calidad de la pregunta, en síntesis, está directamente relacionada a la calidad de la respuesta. Entonces, en nuestra plataforma, no solamente que ustedes pueden hacer preguntas abiertas, sino que una vez que se registran y pueden ir a Consulting IQ o consultingiq.ai de Artificial Intelligence, se registran, hacen una cuenta en uno de los planes gratis, incorporan la información de su negocio y a partir de ese momento la plataforma tiene memoria multiconversacional. Quiere decir que en el desktop, en la tablet o en el móvil, todas las interacciones que ustedes tengan están simultáneamente replicadas. Y esto es muy importante, primero porque de repente están en la oficina, se tienen que levantar a ir a una reunión y siguen automáticamente con esa conversación. Además, acuerdo a los, digamos, alianzas estratégicas que tenemos globalmente con compañías como Visa, Mastercard, JP Morgan, compañías de telecomunicaciones, etcétera, ya ellos nos han hecho todos los tests desde el punto de vista de la seguridad y la confidencialidad de la información. Quiere decir que en nuestra plataforma, todo lo que ustedes suban, estados financieros, la estrategia, para poder interactuar en manera personalizada, está absolutamente protegido y de acuerdo a la regulación de todas las regiones del mundo. Tenemos clientes en Europa, en Asia Pacífico, en Latinoamérica, por supuesto en Argentina también, en los Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese sentido, la librería de información, también distinto a los ChatGPT y otros lenguajes, está permanentemente disponible. Quiere decir que ustedes se registraron, ingresaron la información de su compañía y luego subieron distintos archivos, toda esa información es visible solamente para ustedes, pero todas las recomendaciones que la plataforma les va dando está personalizada de acuerdo a la realidad de su propio negocio en el mercado que se encuentran y teniendo en cuenta los desafíos que ustedes tienen que salir adelante. Cuando dijimos el simplificar AI, en ese caso es porque en nuestra plataforma es un ecosistema. ¿Y por qué decimos ecosistema? Primero, tienen una librería de business prompts que ya están precargados, que luego lo van a ver, con más de 5.000 divididos por clientes, finanzas, ventas, marketing, mejora de procesos, inclusive hasta uno de professional services, donde pueden hacer clic en una de la librería de esos prompts y tienen ahí todas las metodologías más sofisticadas de consultoría estratégica y todos los frameworks que se pueden imaginar, que automáticamente cuando ustedes le hacen clic aplicar, aplica eso para darles un entregable para su propio negocio, que luego de ahí lo pueden copiar, llevárselo a una presentación, pero que en segundos pueden tener un nuevo plan estratégico, un nuevo plan de marketing, un nuevo plan de promoción de sus ventas, cómo desarrollar una estrategia de ventas para dársela al equipo comercial, cómo implementar una campaña de posicionamiento de marca en social media, cómo prepararnos para una reunión si tenemos que ir a un banco a pedir un préstamo, hasta cualquier cosa que ustedes necesiten con su negocio. Entonces, lo primero, la librería de prompts. Lo segundo, la librería de KPIs o indicadores de performance, con más de 2.000 indicadores de performance por industria, por sector, dependiendo el tipo de rol, si son el de marketing, el de ventas, la gente administrativa, tienen un indicador de performance para cada uno. ¿Y por qué es importante también? Porque al hacerle clic, automáticamente les trae qué implica ese indicador de performance, la fórmula de cómo se calcula y en el caso, por ejemplo, de que tengan un restaurante, cómo si el indicador de performance que seleccionaron es cuál es el ticket promedio para un restaurante de mis categorías,
me dice exactamente cómo debería ser, con lo cual tengo un indicador inmediato para saber qué debería hacer. Y si no estoy de acuerdo a ese indicador, qué cosas debería hacer para poder mejorarlo y tener una propuesta o una oferta de productos y servicios que me posicionen en ese lugar. El otro componente es frameworks o metodologías y planes de consultoría o planes estratégicos, eh, Porter Five Forces y todas las metodologías que ustedes conocen, o si no conocen pueden entrar, se las bajan y las descargan y las pueden utilizar con el formato de la información de su propio negocio. También pueden navegar la web, pero no navegar la web como podrían hacer en ChatGPT u otros para hacer un video simpático de un oso polar navegando en Marte tomando una Coca-Cola, sino información de negocios. ¿Qué es la última información relevante en mi sector en esta última semana? ¿Cuál es la cotización de las acciones de una compañía que opera en mi sector? Porque si yo me quisiera parecer, me quiero parecer a los líderes. Entonces, ¿cómo si estoy en hospitalidad y soy dueño de un hotel boutique pequeño, quiero saber qué hace Hilton, qué hace Marriott, qué hacen los grandes en la industria? Y esto aplica, por supuesto, a todos los sectores, con lo cual tienen también esa accesibilidad a navegar la web y buscar lo último en información de negocios en todos los mercados, no solamente en Argentina, pero digamos que ustedes se quieren expandir y quieren saber qué pasa en Brasil, en los Estados Unidos, en España, etcétera, también tienen acceso a eso. Y luego distintos componentes que son bien interesantes, como acceso a clases magistrales o seminarios, como por ejemplo estamos haciendo hoy día, donde profesores de las escuelas de negocios más importantes van a dar distintas charlas en temas en especial, donde van a poder participar ejecutivos también u oficiales de gobierno de distintos países a promover programas de desarrollo económico para poder ver si uno quiere asentar su compañía en otro territorio, en otro mercado. Después también acceso a un marketplace y contactarse con un consultor en forma personalizada, con un consultor humano. Por eso es que hablamos de un ecosistema. Una vez que ustedes terminan de interactuar con la plataforma, y ahora estamos implementando, por eso es una de las cosas que estamos desarrollando junto a Gonzalo, es cómo armar todos los agentes para que puedan gestionar su negocio en forma automatizada. Pero para esto, insisto, nosotros sí podemos decir que toda la información que forma parte de nuestra plataforma tiene que ver con una curaduría o una curación de datos por parte de nuestros consultores que exhaustivamente están viendo la veracidad, la precisión y la relevancia de las respuestas para que cada uno de los clientes o usuarios que están interactuando siempre tengan la mejor experiencia de cliente. La plataforma es multilingüe, quiere decir que si algunos tienen que interactuar con socios, clientes o empleados que están en otros países y no hablan el mismo idioma, pueden traducir la conversación a chino mandarín, a italiano, a portugués, a francés, el idioma que sea. Entonces, tienen memoria multiconversacional, es multidevice, adopta la personalidad del consultor específicamente experto en un determinado tema que ustedes puedan necesitar. Y solamente para terminar con esta parte, y lamento no poder darles una demostración, pero el video más o menos contaba lo que hacíamos y cómo lo hacemos, pero claramente los invito a que vayan a consultingiq.ai, aprieten cualquiera de los botones de comenzar o get started, se registren en la plataforma en alguno de los programas gratis y a partir de ese entonces luego se contactan con nosotros, nos pueden enviar un email a contact@consultingiq.ai y los vamos a ayudar en un onboarding para que puedan sacar el máximo potencial de la plataforma. Pero lo último que les quería decir era vinculado a cuando uno contrataba a un consultor. Normalmente ese consultor es especialista en un tema o en dos, y tal vez en un mercado o en dos. Entonces, en ese sentido, utilizando nuestra plataforma, de una sola vez y en un solo lugar, tienen acceso a lo último en consultoría estratégica de negocios, lo último en tendencias en la industria, en todos los mercados internacionales que puedan llegar a necesitar, información confiable, como por ejemplo en el front page de la plataforma pueden ver que están datos económicos que vienen de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de las fuentes de información financiera
más confiables como Bloomberg, Reuters, etcétera, de todas las situaciones que están en cada momento a nivel global. Y eso es lo que ustedes necesitan como garantía para poder subir luego la información de su negocio sabiendo que va a ser tratada debidamente. Voy a poner un ejemplo sin mencionar de quién se trataba, pero una de las plataformas más famosas que normalmente utiliza la gente a diario, en un caso, un abogado en un juzgado en New York preparó la defensa y cuando preparó la defensa hizo copy-paste automáticamente o copiar y pegar de lo que esta plataforma le había sugerido. Cuando se lo presenta al juez, el juez le dice, ninguno de estos casos existe, tiene una multa de $15,000, vaya a estudiar y la próxima vez asegúrese que la información es verdadera. Entonces, esto como resumen de todo lo que vimos hoy, les quisiera dejar. Lo primero es enfóquense en cómo su compañía tiene que estar preparada hacia el futuro y la presentación ya la tienen, luego se las van a compartir. ¿Quiénes somos, qué hacemos, cómo operamos? Luego ese proceso de hacia dónde queremos ir y basado en esa visión de futuro, ver qué tenemos que hacer desde hoy, pero no lo que hicimos hasta hoy, porque cualquier cosa que hayamos hecho para ubicarnos en el lugar que estamos hoy no es suficiente ni siquiera para que esta misma tarde sigamos haciendo lo mismo. Si no, nunca vamos a poder obtener resultados extraordinarios. Y luego, una vez que ya están en ese camino, asegurarse que los datos y la información que van a utilizar para luego entrar en este camino de inteligencia artificial sea la información correcta, que esté debidamente actualizada y que tengan las tecnologías y los recursos de inteligencia artificial con estos agentes que hablamos en la última parte, para poder, sí, luego ahí automatizar lo que ustedes necesiten con el objetivo para incrementar las ventas, mejorar los procesos, reducir los gastos operativos, tener mayor imagen y presencia a nivel web o cualquier otro desafío que puedan llegar a tener, como superar la competencia, cómo adaptarse a un nuevo marco regulatorio. Gracias por el tiempo, gracias Gonzalo, gracias Francisco, gracias Santiago por el soporte durante la presentación y por supuesto aquí estoy unos minutos No. más para responder algunas preguntas. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, muchas gracias por la excelente presentación. Ahí la gente estaba comentando que están encantados. Yo con este último ejemplo que vos diste, te quería preguntar si crees que todas las empresas están preparadas culturalmente para una transformación basada en inteligencia artificial y si existe algún riesgo de depender demasiado de la automatización. Mira, es una excelente pregunta. Ni siquiera las grandes corporaciones hoy están preparadas. Antes del boom de inteligencia artificial se hablaba de transformación digital o digital transformation. Y la barrera más importante para implementar exitosamente una estrategia de transformación digital o ahora una estrategia de inteligencia artificial tiene que ver con el ser humano, que puede ser el mayor obstáculo. Y ahí es donde entra la cultura. Por eso hacía mucho énfasis en la definición de cultura. Muchos asocian la cultura simplemente a cómo hacemos las cosas o qué es el aire que se respira o cómo nos conectamos. No, la cultura es algo mucho más profundo y hay una clara definición tanto de Warren Buffett como de Porter, que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, para definir qué tan importante es. Entonces, otra vez, si nosotros como cultura entendemos que es ese común denominador del estadio mental o el mindset, los comportamientos y la forma que interactuamos todos los días y trabajamos con un propósito compartido común, ahí recién es cuando tenemos la base fundacional para poder avanzar en algo que ya de por sí una evolución tecnológica trae fricciones, porque están quienes son los que se suman desde el día uno, como los que la empiezan a rechazar porque dicen, esto me va a reemplazar a mí. Inteligencia artificial significa que van a echar el 20% de la gente, entonces no, mejor me resisto y entonces preservo mi fuente de trabajo. La realidad es que inteligencia artificial hay que mirarla como ir al gimnasio. Uno empieza a ir al gimnasio y el primer día tal vez se siente dolorido y no ve ningún resultado. Y al tercer día lo mismo y al cuarto día lo mismo. Pero va a llegar un momento
en el cual el resultado de ir al gimnasio va a traer ese beneficio. Me siento mejor no porque luzca mejor físicamente, sino porque me siento mejor, tengo más energía y puedo hacer más cosas. Inteligencia artificial justamente viene para expandir las habilidades y capacidades del ser humano para poder hacer mucho más de una manera mucho más eficiente. Entonces, nosotros creemos en un modelo híbrido donde ni todo va a ser 100% automatizado, ni todo tiene que quedar del lado del humano, porque hay un mundo híbrido donde interactúan estas dos situaciones, donde, por ejemplo, me refería a la calidad de la información. Por más que automaticemos hoy algo al máximo nivel, si el día de mañana la fuente de información no es creíble o confiable o no es precisa, corremos riesgo que esa automatización empiece a arrojar resultados no deseados. Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero quiero ser enfático en ese tema. Más que claro, sí. Bueno, muchas gracias por la información. Y bueno, para ir cerrando, si tuvieras que resumir en una frase el secreto de una transformación empresarial exitosa, ¿cuál sería? Adaptabilidad, resiliencia, intencionalidad. Quiere decir que uno no solamente es prepararse, cuando digo prepararse es la apertura mental. Había una frase que estaba al principio de la información donde el peor enemigo del aprendizaje es creer que uno sabe. Entonces, para evolucionar, uno tiene que ponerse en una mentalidad de aprendiz y aceptar que hay cosas que hoy están sucediendo a nivel tecnológico, competencia, marco regulatorio, etcétera, que empieza a afectar nuestro negocio, en ningún sector y en ningún país puede darse el lujo de manifestar que puede trabajar aisladamente. Eso número uno. El número dos es generar un común denominador. La cultura, los procesos y la visión, donde del junior que vamos a contratar mañana hasta el CEO de la organización, si le preguntamos individualmente a cada uno hacia dónde queremos ir y qué queremos lograr con este camino evolutivo, todos tienen que dar la misma respuesta. Porque de esa manera es donde vamos. Después, sí, hay sabores diferentes, podemos ir más rápido, más despacio, tomar caminos alternativos. Pero el común denominador tiene que ver con qué tanto acepta la gente que hoy forma parte de esa organización que verdaderamente necesitamos evolucionar para desatar nuestro máximo potencial y llevar la compañía a un nuevo nivel. Desde ahí se puede construir cualquier cosa. El error más común es la gente quiere ir por el camino corto, comprar una tecnología, traer esa tecnología y pensar que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas. Pero que una oficina no se hable con la otra, que tenga problemas entre marketing y ventas y tal, no lo resuelve la tecnología, lo resuelve el común denominador de cómo queremos operar para sacar el máximo potencial. Excelente, Diego. Bueno, muchas gracias. La verdad que una gran presentación, muy completa. Te agradecemos desde todo el equipo de Revolucia por haberte sumado. Y bueno, también avisarle a la gente que estamos armando una comunidad. Se pueden unir mediante comunidad.revolucia.net. Ahí van a estar, bueno, esta y todas las conferencias grabadas para que las puedan volver a ver. Y bueno, ahora se está por venir Ernesto Misleg con otra charla. Así que nada, lo sintonizamos ahora en unos minutos, reformulando el vínculo entre analista y los datos mediante agentes AI.